Amigos, continuamos con más de La Grieta, felices de contar con su compañía y de que esté a mi lado José Amalio Graterol. Hola, bienvenido. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, creo que hoy es importante que hablemos de un tema, uno de los temas que vamos a hablar es el tema de este diálogo donde 20 Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González han señalado que nosotros no participamos en ese diálogo. Tampoco vamos a obstruir ese diálogo de ninguna manera, pero sí quiero hablar del sentimiento de los venezolanos. Los venezolanos tienen en su haber 27 años donde ha habido 17 diálogos y el último sirvió solo para sacar a los sobrinos de Cilia Flores de la cárcel y a Alex Saab. Y viendo que este diálogo comenzó fue con una llamada telefónica, no como se había señalado, que iba a haber una reunión y una cosa, sino una llamada telefónica donde presentan unos puntos. Yo creo que es importante que hablemos de esos puntos. El primer punto es el tema de la ayuda o asistencia a las víctimas del terremoto. Eso no tiene que estar en un diálogo. Eso no tiene que estar en una negociación para que Venezuela vuelva a la democracia. Eso le corresponde de una vez al régimen de facto que hay en Venezuela de Delcy Rodríguez colaborar. ¿O es que vamos a esperar que se compartan opiniones para poder ayudar a la gente que sufrió del terremoto? Es que van a hacer lo mismo que hicieron con el terremoto, que las primeras 72 horas no hicieron nada, que la gente tuvo que sacar a sus muertos y a sus personas sobrevivientes con sus propias manos. Eso no puede ser el primer punto de la agenda. Eso tiene que ser algo que ya esté funcionando sin tener que discutirlo con nadie. Hay que asistir a la gente que quedó afectada por el tema del terremoto. Luego viene un segundo punto, que es el fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia si se hizo el ejercicio democrático el 28 de julio y se robaron la decisión del pueblo venezolano? En Venezuela no hay democracia. En Venezuela estamos en presencia de un gobierno de facto donde no hay constitución, donde no hay leyes, donde no hay nada, sino simplemente hay una gente que se quiso quedar en el poder, como lo dice el preso Nicolás Maduro, lo decía el preso Nicolás Maduro, por las buenas o por las malas, y así se quedaron utilizando a un tribunal supremo que no es tribunal de nada, sino que es un bufete personal de ellos, utilizando a un jaleti como este señor Elvis Amoroso, quien leyó una servilleta y se robó y violentó la soberanía popular. Entonces, no hay nada que discutir sobre el fortalecimiento de la democracia. Será hacer nuevamente de Venezuela un país democrático, pero no fortalecimiento porque ni Jorge Rodríguez, ni Delcy Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni su camarilla son demócratas. Son ladrones de la voluntad del pueblo venezolano, son usurpadores del poder en Venezuela y hoy están en un régimen de facto en el país. Y en tercer término, que también me llamó la atención, hablan de derechos y garantías políticas. Oye, ¿cuáles derechos y garantías políticas si hubo más de 3.000 presos políticos que fueron sometidos a desaparición forzada de personas? María Corina Machado fue inhabilitada ilegalmente. Yo creo que eso, y los partidos fueron repartidos a quien le dio la gana, a Jorge Rodríguez, Diosdado, a Maduro, a quien le dio la gana, y hay partidos como el partido más grande e importante del país, como 20 Venezuela, que no está registrado. Eso es motivo de diálogo. O sea, ellos reconocen que en Venezuela no hay derechos ni garantías políticas. Entonces, antes de sentarse ahí, tendrían que haber restituido los derechos y garantías políticas para ir a un diálogo. ¿En qué sentido? El sentido debe ser liberar a todos los presos políticos. No han liberado a todos los presos políticos. Eso debe ser el primer punto de la agenda. Y el segundo punto de la agenda, fijar un cronograma electoral para una elección presidencial y que no nos vengan con el cuento de que tiene que ser en el 2027 o que tiene que ser en el 2028, porque he hablado con técnicos y nos dicen que en 90, máximo 120 días, es decir, en diciembre de este año se pudiera hacer una elección presidencial. Entonces, sí, yo quiero estar equivocado y deseo estar equivocado, pero lo que no quiero es que los venezolanos volvamos a caer en las trampas de Barbados y de todas estas cosas, donde Jorge Rodríguez decía una cosa, aprobaban algo y después se hacía todo lo contrario. Y que siempre estos diálogos han servido para mantener o darle tiempo a la gente del régimen. Por eso le digo a quienes están allí como parte de la oposición venezolana, que sepan que el país los está viendo, que sepan que los puntos no pueden ser esos 3 puntos. Los puntos deben ser liberación de los presos políticos, un cambio en el CNE y el cronograma electoral, porque los problemas de Venezuela no se solucionan con un diálogo, con una cosita en algún ministerio, alguna cosa de esta, no, se solucionan desde Miraflores.
desde Miraflores. Ahora, no es lo importante eso, sino sí sacar de Miraflores a que han dañado todo. Pero tenemos que celebrar que no está allí incluido en esa listica ni Diosdado, ni Nicolásito, y estoy de acuerdo contigo, si no funciona estaríamos dando oxígeno directamente al interinato y estarían apostando lo que ellos juegan, ganar tiempo para que si el país sufre, fíjate que ayer Falcón, Carabobo, Aragua salió a la calle a protestar y ya se habla de una persona herida. O sea, ¿de qué sirvió el 3 de enero la detención de Nicolás Maduro? Ok, Donald Trump eligió a Delcy Rodríguez y la colocó allí. No debería haber ninguna persona ni detenida, ni reprimida, y muchísimo menos herida por salir a exigir energía eléctrica. Por protestar por el problema eléctrico, que fue que se lo robó Jessy Chacón, se lo robó Chávez, lo utilizaron para someter al pueblo venezolano, pero además de eso, Alejandra, todos sabemos que en Venezuela los criminales del régimen tienen minas de ¿cómo se llama esto? De monedas Bitcoin. De Bitcoin y de otras monedas que conducen la electricidad y además no hacen el mantenimiento necesario. Por eso yo sí le digo a la gente de Falcón, a la gente de Carabobo, a la gente de Aragua, que sigan protestando, porque no hay derecho que en Venezuela, el país con mayores reservas petroleras del mundo, el 86% del país esté en pobreza, pero además le falta el agua, le falta la luz, le falta la medicina. Por supuesto que hay que seguir protestando y hay que presionar para que haya una elección presidencial lo antes posible. No se le puede pedir paciencia al pueblo venezolano, porque lo que queremos los venezolanos es que esos derrotados del 3 de enero, que siguen ahí ejerciendo el poder, salgan de una vez por todas de Miraflores y del poder y de las vidas de todos los venezolanos, porque han hecho mucho daño. Señores, breve pausa, ya venimos con muchísimo más. Seguimos con La Grieta a través de EBTV en compañía de Se Puso Bravo, José Amalio Graterol. Ya venimos.